Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Javier Stone, es guitarrista de las Víctimas del Doctor Cerebro, de Satélite Doppler, de Botas Negras y de Santo Cerebro del Caos. Pues bueno, como les comenté, pues voy a estar subiendo videos de tutoriales, pero me han estado preguntando mucho de toda la preparación, de todo lo que hay previo a llegar a ese punto de grabar discos, de dejar algo plasmado en la música, que siempre me he sentido eh, muy bendecido, muy afortunado de poder haber hecho eso en mi vida y lo sigo haciendo. Pues todo empieza, eh, toda la preparación musical empieza pues desde mi hogar, desde mi casa. Mis padres, Javier Cázares, algunos lo conocieron como el Loco, y mi madre, que Dios la tenga su gloria en el cielo, Ana María Rodríguez. Yo nací en el 1972 y desde muy pequeño siempre estuve rodeado de mucha música. Mi papá fue músico en los 70, bueno, más bien siempre ha sido músico, pero en los 70 fue músico, fue baterista de Roberto Jordán. Para los que no sepan quién es Roberto Jordán, pues búsquelo ahí en las redes, en las ligas. Era así como un tipo Bunbury de los 70, ¿no? Un tipazo. Y siempre estaba rodeado de muy buenos músicos, entre ellos mi papá. Fue baterista de él mucho tiempo. Entonces siempre estuvimos como mis hermanos y yo, somos 4 hermanos. Yo soy el mayor, tengo un hermano que sigue, es Jorge, después Israel y la chiquita, que llegó 13 años después, Aide. Pero siempre estuvimos rodeados de esas dos cosas. Primero que nada, el amor familiar y el gusto por la música, ¿no? Tanto de las dos familias, de mi papá y de mi mamá. Cuando yo tenía 5 años, llegó un día mi papá y me dijo: ten, este es tu regalo. Y me regaló este disco, los comparto. O sea, me regaló este disco de Jimi Hendrix, este y otro que no encontré por ahí, que se llama, es Jimi Hendrix y Buddy Miles y Billy Cox, de Band of Gypsies o Banda de Gitanos, porque en ese tiempo todo lo de inglés lo traducían. Y a mí me voló la cabeza. Mi papá oía mucha música, siempre estábamos rodeados de música. Mi papá ponía todo este tipo de cosas, ¿no? De repente llegó un día con este disco eh, de Queen, el jazz, y me acuerdo que puso la primera canción con la que abre, que es Mustafa, y se me hizo totalmente increíble cómo un tipo podía tocar la guitarra de esa manera, cómo una guitarra podía sonar así, cómo un tipo podía cantar así, cómo sonaban las baterías. Siempre estuvimos rodeados de muy buena música, y mi papá pone cosas muy variadas. Por ejemplo, también ponía mucho ¿no? O sea, imagínense, yo a los 6 años estaba oyendo a Frank Zappa, La venganza de Chunga, ¿no? Este es un discazo, así, es uno de mis preferidos de Frank Zappa, ¿no? Y bueno, y también, pues mi papá, pues, por los años que tuvo, que también fue muy rebelde, pues él estuvo en Peace and Love, ¿sí? Estuvo en la banda, ¿no? Más bien, y ese era uno de sus discos preferidos de ese tiempo, de Peace and Love. Desde ese tiempo, que yo tengo mucho uso de razón, conocí a Ricardo Ochoa. Y Ricardo Ochoa, que era el compositor, guitarrista de Peace and Love, fue siempre ha sido una figura muy influyente para mí a lo largo de mi vida en la música. Después, más adelante en los tutoriales, les explicaré por qué. Ponía cosas como Grand Funk, ¿no? O sea, por ejemplo, este disco me acuerdo que lo ponía, era increíble. O sea, oír una banda que sonara con esa potencia en vivo era increíble. Y bueno, ponía cosas pues, bien variadas, ¿no? O sea, en la casa había todo eso, en la parte de lo del rock, y sobre todo mi papá siempre fue, James Brown también era mega fanático de James Brown. Toda la vida escuchábamos funk en la casa, ¿no? James Brown siempre existía. Dice: no, tengo discos aquí, los tiene en su casa él.
Y mi mamá pues ponía lo que le gustaba en ese tiempo, que era el famosísimo disco de Eddie Gordo y Los Panchos, que eran increíbles las guitarras, cómo sonaban. Camilo Sesto, la calidad musical que tenían, las orquestaciones que se hacían en ese tiempo, era increíble. Y un día llegó mi papá también con un giro totalmente, ¿no? Con un disco de algo que se llamaba La Fania. Llegó con este disco de Willy Colón y sonaba muy diferente a todo lo que ponía, ¿no? Pero sonaba increíble. Y por ese lado pues también estuvimos escuchando todo eso, ¿no? O sea, siempre estuvimos rodeados de mucha música. Íbamos a la casa de mi abuela, por ejemplo, y en mi abuela pues eran muy bailables. Entonces ponían mucho a La Santanera, a Los Gatos Negros de Tiberio, a La Matancera, a Benny Moré. Entonces pues, éramos como una esponja, como niños absorbes todo y teníamos muchas cosas de cómo absorber, ¿no? Por ejemplo, este disco me lo regaló mi madrina. Le mando un saludote allá, que está en Cholula, Puebla. A mi tía Estela, mi madrina. Este me lo regaló cuando cumplí 6 años. El sencillo de Queen, Need Somebody to Love. Entonces siempre estuve rodeado de música, muy buena música desde niño. Después con el tiempo, pues uno cada quien agarra como que también sus gustos, ¿no? Y a nosotros como niños nos tocó descubrir lo que fue los Kiss. Como les dije, pues éramos 13 hermanos en ese tiempo, nos llevábamos un año cada quien. Y uno de nuestros juegos preferidos era jugar a hacer un grupo de rock. Y era hacer los Kiss, ¿no? Las escobas eran las guitarras, el bajo y la guitarra. Y el sillón de la sala literalmente pues era la batería. Y ahí tocábamos, ese era nuestro mejor juego, lo disfrutábamos mucho, poner los discos de Kiss a todo volumen y soñar a que éramos los Kiss. Entonces de ahí viene el gusto, ¿no? Por la música. Mi papá tocó también después muchos años en un grupo que se llamaba La Nueva Gente, unos tipazos, ¿sí? Los famosos Ibáñez, Tino Ibáñez, el Lolis, un saludote también, son como unos tíos para mí. Y José Luis Blancas, el Jarocho, él aparece en mi vida un poquito después. Y pues nada, o sea, cada que podíamos acompañábamos a mi papá a verlo tocar y siempre estuvimos rodeados de... Yo llegaba a ver cómo conectaban, ver la guitarra de Tino, que tenía una Gibson Les Paul Custom negra, que por él tengo esa guitarra ahora en este tiempo. Lolis tenía un Rickenbacker rojo, hermosísimo. Y tocaban con un Rhodes y mi papá tenía sus baterías Rogers. O sea, tenían ya un sistema Bose. Me gustaba mucho todo eso, era como muy clavado, ¿no? Imagínense, tenían en ese tiempo para el efecto de voz una Space Echo, que es la que utilizaban para tocar en vivo, ¿no? En los eventos donde tocaban. Entonces siempre me gustó mucho todo eso. Pasa el tiempo y cuando yo cumplí 9 años nosotros vivíamos en Casas Alemán, esto es por la Aragón. Nos cambiamos de ahí a Jardines de Morelos, Ecatepec. Siempre lo digo y lo voy a decir orgullosamente, yo desde los 9 años vivo aquí, es mi comunidad, yo vi crecer todo esto. Llegamos a ir a un rancho, tal cual, poquita gente viviendo aquí, había una ranchería, la leche la vendían fresca de las vacas, o sea, tal cual un rancho, y aquí no había nada. Empezamos a crecer y cuando yo tenía ya 15, 16 años, pues a mí yo lo que quería era ser músico, pero vivíamos muy lejos de todo. O sea, incluso que pues no había una tienda de discos. Donde estábamos antes, ibas a la esquina, comprabas un disco que te costaba 10 pesos, ¿no? Yo me acuerdo que ya compré, me regalaron un disco, por ejemplo, de Michael Sembello, de la película de Maniac, y cosas así que me gustaban, ¿no? Pero acá no había nada. Entonces pasó el tiempo y pues lo único que podías oír pues era el radio. Yo era muy fan de Rock 101. Después, pues yo quería estudiar, yo quería ser, o sea, yo siempre quise ser músico, ¿no? Pero de alguna manera mi papá sabía y saben todos los que escuchan esto, pues los que son músicos, que es una profesión dura, difícil, muy ruda, de mucho carácter. A lo mejor yo pienso que mi papá eso era su miedo, de una forma nos protegía, ¿no? No quería que sus hijos fuéramos músicos. Y en un momento todos fuimos músicos. Y mi hermana fue bailarina, profesional también.
Entonces pasa el tiempo y pues yo quería aprender a tocar la guitarra. De hecho, yo aprendí súper viejo a tocar la guitarra. Yo empecé a estudiar la guitarra a los 17 años y empecé a estudiar y aprender de una forma lírica con amigos cuando yo entré al CCH Vallejo. Yo era generación 90 en el CCH. Entonces empecé a conocer ahí muchos amigos y pues era así como la parte de amigos que tocaban la guitarra y te enseñaban ejercicios y cosas. Ahí fue cuando escuché de un maestro de guitarra que se llamaba Héctor Castañón, todos le decían el brujo. Y pues yo quería estudiar música, ¿no? Pero costaba mucho trabajo. Entonces, con la primera persona que me dio clases de música fue el amigo de mi papá, José Luis Blancas, mejor conocido como el Jarocho. Irónicamente le decían el Jarocho, pero él era tabasqueño. Y él vivía en Nesa. Entonces, ¿saben lo que era viajar de Jardines de Morelos, Ecatepec, a Nesa, a la avenida Texcoco? En ese tiempo era hacerte 2 horas y cacho de camino, pero yo quería aprender. Y las clases que él me dio, pues fue de piano. De hecho, mi primer instrumento fue piano. Estuve yendo, pues sí, algún tiempo, y fue quien me dio como las bases, sobre todo para entender que la música es una profesión real, como si estudias medicina, leyes o una ingeniería, que es una ciencia exacta que no permite errores. Entonces fue una forma de pensar, hacer las cosas bien. Después de ahí entré a estudiar yo, supuestamente me voy a poner las pilas y voy a estudiar bien música, y me metí a estudiar a la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes número 3, que estaba en Ticomán, en Indios Verdes. Y la idea era estudiar ahí un año que pedían, porque de ahí de ese año te podías pasar a la nacional, y pues yo quería estudiar música bien en forma, bien todo. Entré a estudiar ahí, pero decepción, ¿no? O sea, no me gustó. En la cuestión de que la dinámica y la forma y el programa era muy lento. O sea, yo había empezado muy tarde, empecé a los 17 y no puedo estar perdiendo el tiempo. Entonces empecé a estudiar, me aventé todo el libro de Vaqueiro, Dandelot, empecé con las guitarras, el Sagreras, y justamente ese libro del Sagreras pues estaba programado para que tú lo aventaras en 6 meses. Yo me lo aventé en 3 meses, o sea, yo me dedicaba a tocar la guitarra, pero el maestro me dijo que iba muy rápido, que tenía que volver a repasar el libro. Entonces dije, no, que flojera, mejor aquí le paro y busco otro camino. Después de ahí tenía otro amigo que ya estudiaba en la Nacional y me fui con él a acompañarlo a las clases como oyente. Y sí, estuve yendo como oyente, pero pues no era como que exactamente lo que yo buscaba, ¿no? Después justo en ese lapso es cuando entro a tocar con las víctimas. Con mis hermanos hicimos un grupo de covers. Aquí en Jardines de Morelos somos los primeros en empezar a hacer todo eso. Es un grupo de covers que tocaban lo que había aquí alrededor, puras fiestas locales. No había ni antros, ni mucho menos lugares, ni nada de eso. Duró ese grupo un año, y en ese lapso fue cuando descubrí a lo que fueron las víctimas del Doctor Cerebro. Las víctimas las conozco yo desde los que yo tenía 12 años. El Chipo era muy amigo de mi papá, y el Chipo incluso más bien mi papá fue quien le puso el apodo al Chipo. O sea, así de amigos eran. Entonces un día llega mi papá un domingo en la mañana y dice, vamos a ir a una primera comunión a Ciudad Neza. Y yo dice, Ciudad Neza, así que se me imaginaba como ciudad gótica, o sea, algo así muy raro, diferente, ¿no? Innovador. Pues ya fuimos a Neza, fuimos a la fiesta, y pues la primera comunión era de El Abulón. Fue como los conocí, vestidos de monaguillos. El Abulón tenía 15 años. Tuco tenía 12 años, creo de la misma edad, y pues el Hernández tenía como 10, ¿no? Y pues nos hicimos amigos, jugamos fútbol y todo lo que hace cualquier niña de esa edad. Pasé el tiempo y ya después, justo cuando yo empiezo a iba en el CCH, empiezo a tocar, fuimos a un concurso que había en el Foro Isabelino, allí en Tlatelolco, y el concurso se llamaba Rock en la Selva de Asfalto.
y había unos grupos muy buenos, uno que se llamaba Cabaret en Clausura, otro que, no me acuerdo cómo se llamaban los otros, me acuerdo mucho de Cabaret, y bueno, quien ganó ese concurso fueron Las Víctimas. Entonces ahí ubicamos que Las Víctimas pues era el amigo de mi papá y pues sus hijos, ¿no? Entonces después ese grupo que tenía con mis hermanos termina y yo veo en el centro, voy al centro, ya saben que en el centro era como la juguetería para todos, ¿no? Ir a ver instrumentos, aparatos, todo eso. Y veo un letrero que dice: Las Víctimas del Doctor Cerebro necesitan guitarrista. En ese tiempo nadie sabía quién eran Las Víctimas, pero yo sí, porque él era el amigo de mi papá. Pues le llamé, fue un lunes, me quedé, y fue así muy rápido, porque yo llegué el lunes a hacerle la prueba, el martes me dijo: el Chipo, te quedas, y el domingo tenían un festival masivo en un deportivo en esa. Yo tocaba covers. Entonces, en una semana tuve que aprenderme todas las canciones de Las Víctimas, porque ya íbamos a tocar en un festival con Ansia, Fobia, Café Tacuba y Cerraba la Maldita. Así, en una semana. Entonces me tuve que aplicar mucho, y ahí es cuando yo dije: no, pues necesito aplicarme, necesito meterme a estudiar, ¿no? Entonces, alguna vez tocamos en el sindicato, el sindicato de músicos que está en Tasqueña, estaba el señor, que tenga su santa gloria, el señor Molina, hizo como un rol de un espacio que había en el Gran Forum para el rock, y tocamos ahí un jueves. De hecho estuvo muy padre porque tocamos con Santa Sabina. Fue la primera vez que yo vi en vivo a Santa Sabina y quedé impresionado, ¿no? De cómo tocaban esos tipos y cómo cantaba Rita. Y justo en esos se hacían como juntas ahí en el sindicato, y encontré a Lino, y Lino me pasó el teléfono de Héctor Castañón, el brujo. Le hablé a Héctor y pues me fui a estudiar con él. Pero pues, no era así de que me voy a estudiar y estuve 6 meses, ¿no? O sea, Héctor cobraba, y ya cobrado siempre bien caro por sus clases, ¿no? Y más para cómo estaba la situación económica en mi casa y en mi situación en ese momento. Entonces era así como juntarte la lanita para ir, tomarte un mes de clase y aprovechar lo que más pudieras en ese mes, ¿no? Y entonces así estuve como 3 meses, y después descansaba y otros 3. Y realmente aquí el que me disparó y me preparó pues fue Héctor Castañón. Para los que no sepan quién es Héctor Castañón, pues Héctor Castañón fue el maestro de Lino Nava, de La Lupita, de Toño Ruiz, de Coda y Cubo, de Tabo Limongi, de Resorte, de Jorge Vilchis, de La Gusana Ciega, de Merlín, de Querigma, de Martino, de Cristal Acero, se me fue el nombre ahorita, perdón, una disculpa, de los guitarristas de Ágora, y fue también maestro de Rodrigo y Gabriela. Imagínense, Rodrigo y Gabriela acaban de ganar un Grammy ahorita como mejor artista latino. Entonces es un nivel de clases y una técnica que tenía él pues, increíble para tocar, ¿no? Y sobre todo lo que te metía en la cabeza, o sea, meterte una meta grande, o sea, hacer las cosas bien, la diferencia en que tenía un músico mexicano a un músico gringo, y cortar esas diferencias, ¿no? O sea, pocas palabras, ponerte a trabajar. O sea, ahí me dedico yo realmente, sí, literalmente a estudiar 8 o 10 horas diarias. O sea, no había otra para poder hacer la tarea que él te dejaba y los trabajos que tenías que hacer con él, ¿no? Y sobre todo abrirte un campo en todos los aspectos, como músico y como guitarrista, ¿no? Después pues viene la grabación de los primeros discos, pues ese sueño de firmar un contrato con una disquera transnacional que fue EMI. Entonces ese sueño tuvimos la fortuna de vivirlo con Víctimas, ¿no? Y pues bueno, ya después te explicaré cómo grabamos todos los 3 discos. Posteriormente, cuando empezamos a viajar, llegamos a Los Ángeles y tuve la oportunidad de también tomar allá 3 cursos, ¿no? Así como más uno de técnica, uno de armonía y uno un poco de jazz, para abrir las orejotas más. Y fue muy interesante, fue muy bueno todo ese proyecto y todo lo que hicimos en ese tiempo. Posteriormente, esa sí es como una anécdota que les tengo que platicar.
Voy a cerrar tantito la ventana. Perdón, se me vio el ombligo. Nosotros fuimos un día a Chicago. Yo creo que fue como en el 95 más o menos, 94, 95. Llegamos a Chicago y siempre nos encantó, sobre todo a Chipo y a mí, pues era así de salir, conocer las ciudades, ponerte a caminar, y más que nada caminar y comer lo que hubiera ahí, ¿no? Pueblear y todo. Entonces ya fuimos a Chicago y llegamos al downtown de Chicago y dijimos, no, pues tenemos, no me acuerdo si eran 2 o 3 horas para hacer lo que cada quien quisiera, ¿no? Pues cada quien se fue, pues no sé, a conocer la ciudad, a ver las tiendas de ropa, no sé. El chiste es que yo vi un Guitar Center, yo me metí al Guitar Center y pues empecé a curiosar, empecé a ver y había 2 sets, uno de voz y uno de pedales Digitech. Y me puse a agarrar una guitarra, empecé a tocar, a probar carritos. Y entonces llegó un homeless, tal cual, así. Tú lo veías así, homeless, muy grosón, negro, olía mal. Y llegó y se sentó al lado, en el otro set de pedales Digitech, y se puso a tocar. Y pues yo tocaba algo de Licks de Blues, siempre me ha gustado un poquito todo eso, el font, todo. Y como sea, digo, mi inglés no es perfecto, me doy a entender y empezamos medio a platicar y me dijo, vamos a tocar juntos. Y fue tan increíble lo que el tipo me enseñó. O sea, tenía una forma de tocar, tenía un feeling, una forma de transmitir, de tocar con el alma, un groove, tocar por tocar. O sea, una forma de sacar lo que traía en el alma, ¿no? A lo mejor el tipo traía hambre, a lo mejor el tipo estaba por una depresión o una decepción amorosa, yo no lo sé, pero fue increíble todo lo que yo aprendí en esas 2 horas. De repente me llegaron a buscar a la tienda y dijeron, güey, ya pasaron, no recuerdo, son 2, 3 horas, o sea, a mí se me fueron como 10 minutos, ¿no? O sea, el tipo me enseñó a tocar, me enseñó unos licks, me enseñó una forma de groovear. O sea, increíble, esa fue una de mis mejores clases. Y hasta la fecha, por eso me dedico también mucho a enseñar, porque nunca terminas de aprender. O sea, la persona que diga, estoy en un buen nivel, pues en ese tiempo ya estás poniendo como la soga al cuello, que nunca terminas de aprender. Es una carrera infinita y muy bonita y pues yo lo disfruto mucho todas las etapas que han sido, ¿no? Hay un dicho que dice que lo que más tienes que disfrutar es el camino, más de llegar a la meta. Y eso es súper importante. Pues bueno, hasta aquí dejamos esta charla y vamos en el siguiente video ya con la primera canción. Han mandado muy buenas canciones, canciones que la verdad tengo que repasarlas y recordarlas porque ni yo me esperaba que pidieran canciones como Abre tu cabeza, ¿no? Esa canción es muy buena porque nunca fue un sencillo, nunca hubo un video. A mí me gusta mucho la canción. Y hay otra, Sara, por ejemplo, también, que es una canción que me gustaba mucho y nunca fue un sencillo. Pero ok, aquí los dejo. Soy Javier Stone, un abrazote. No salgan y nos estamos viendo pronto. Chao.